Norma E010 Capítulo 1. Agrupamiento de maderas para uso estructural. Objetivo. El objetivo consiste en el agrupamiento de las maderas para uso estructural, en tres clases denominadas A, B y C, y fija los requisitos y procedimientos que se deberá seguir para la incorporación de especies a los grupos establecidos. Campo de aplicación. Las normas establecidas en el siguiente capítulo son aplicables a madera aserrada que cumple con los requisitos establecidos en la norma ITIMTEC 251.104. En lo que corresponde a las maderas de procedencia extranjera podrán agruparse siempre que cumplan con normas de calidad internacionalmente reconocidas y que resulten en características de resistencia mecánica similares a las de los grupos establecidos en esta norma. Definiciones. Densidad básica. Es la relación entre la masa anhidra de una pieza de madera y su volumen verde. Se expresa en G/cm3. Esfuerzo básico. Es el esfuerzo mínimo obtenido de ensayos de propiedades mecánicas que sirve de base para la determinación del esfuerzo admisible. Este mínimo corresponde a un límite de exclusión del 5%. Esfuerzos admisibles. Son los esfuerzos de diseño del material para cargas de servicio, definidos para los grupos estructurales. Madera estructural o madera para estructuras. Es aquella que cumple con la norma ITIMTEC 251.104, con características mecánicas aptas para resistir cargas. Madera húmeda. Es aquella cuyo contenido de humedad es superior al del equilibrio higroscópico. Madera seca. Es aquella cuyo contenido de humedad es menor o igual que el correspondiente al equilibrio higroscópico. Módulo de elasticidad mínimo, E mínimo. Es el obtenido como el menor valor para las especies del grupo, correspondiente a un límite de exclusión del 5% de los ensayos de flexión. Módulo de elasticidad promedio, E promedio. Es el obtenido como el menor de los valores promedio de las especies del grupo. Este valor corresponde al promedio de los resultados de los ensayos de flexión. Agrupamiento. La agrupación de la madera está basada en los valores de la densidad básica y de la resistencia mecánica. Densidad básica. Grupo. Densidad básica en G centímetros 3 A0, 71 B0, 56 0, 70 C0, 40 0, 55. Módulo de elasticidad. Grupo. Módulo de elasticidad, E, PAO kilogramos centímetros 12 mínimo y promedio a 9316, 95000, 12748, 130000, B7355, 75000, 9806, 100.000, C5394, 55.000, 8.826, 90.000. Esfuerzo admisible. Grupo. Módulo de elasticidad, E, PAO kilogramos centímetros 2. Flexión FM. Tracción paralela FT. Comprensión paralela FC barra comprensión perpendicular FC. Corte paralelo FIA 20, 6, 210, 14, 2, 145, 14,2, 145, 3,9, 40, 1,5, 15, B14, 7, 150, 10, 3, 105, 10,8, 110, 2,7, 28, 1, 1,2, 12, C9, 8, 100, 7, 3, 75, 7,8, 80, 1,5, 15, 0,8, 8. El agrupamiento obedece solamente a un ordenamiento a base de la resistencia y no implica ventaja relativa de un grupo con respecto al otro. Un grupo no es superior o inferior a otro sino de características diferentes. Incorporación de especies a los grupos A, B y C. El requisito para la incorporación de especies a los grupos establecidos se hará en función de la densidad básica y de la resistencia mecánica obtenida mediante ensayos de flexión de vigas de madera de tamaño natural, según la norma ITIMTEC 251.107. Se deberá ensayar un mínimo de 30 vigas provenientes por lo menos de 5 árboles por especie. El procedimiento se da de la siguiente manera. Se identifican las especies en forma botánica y se efectúa la descripción anatómica de las muestras de madera. Se determina la densidad básica promedio de las especies. Se determinan los valores de la rigidez y de la resistencia. Se comparan los módulos de elasticidad y los esfuerzos admisibles en flexión obtenidos. Finalmente se colocará en el grupo respectivo de acuerdo a los resultados obtenidos. Capítulo 2. Diseño y construcción con madera. Artículo 1. Requisitos generales u alcances. Esta norma establece los requisitos mínimos para edificaciones de madera, como también para las edificaciones mixtas, que combinen otros materiales con la madera. Si se usan criterios constructivos no especificados en esta norma, será bajo la responsabilidad del proyectista o constructor. Proyecto.
Ejecución e inspección de la obra. Todas las etapas del proyecto deberán ser realizadas por el profesional y técnico correspondiente. El criterio estructural deberá ser bajo las condiciones de esta norma y la norma E030. Los planos del proyecto estructural deberán contener información completa. La ejecución será bajo la presente norma, y el inspector tiene el derecho y la obligación de hacer cumplir la presente norma, planos y las especificaciones técnicas. Artículo 2. La madera 2.1. Consideraciones. Se deberá tomar en cuenta los aspectos propios de la madera como material natural ligno-celuloso. La madera aserrada en ningún caso se excederá de un contenido de humedad mayor a 22%. En el proceso de secado, se evitará la aparición de defectos, para que no altere sus propiedades mecánicas. Las maderas con una densidad alta pueden ser trabajadas en su estado de madera verde, para facilitar su clavado y labrado. 2. Madera aserrada de uso estructural. Se denomina así a la madera escuadrada cuya función es resistencia. 2.3. Madera rolliza de uso estructural. Madera utilizada de la forma cilíndrica, con o sin corteza. 2.4. Madera laminada encolada obtenido por la unión de tablas entre sí, mediante el uso de adhesivos y que funciona como una sola unidad. Las tablas serán de la misma especie y de espesor uniforme. El contenido de humedad promedio debe comprender entre 8 al 12%, además las tablas no debe tener diferencias de humedad mayor a 5%. Las colas a usar deben ser lo suficiente rígidas, además resistentes al agua. Artículo 3. Tableros a base de madera. 3.1. Tableros de madera contrachapada para uso estructural, deben ser fabricados mínimo de 3 chapas con madera, de 0,4 g/cm3 de densidad mínima, además de ser pegadas con colas resistentes a la humedad. Pueden ser usados como cártelas. Pero también como revestimiento estructural y con el espesor 8 mm como mínimo. 3.2. Tableros de partículas pueden ser usados como revestimiento estructural, con un espesor mínimo de 10. No se permite su uso en cártelas. 3.3. Tableros de fibra tableros blandos. Su densidad no supera los 0,4 g/cm3 y su uso será especialmente a aislamiento acústico y térmico. Tableros duros y semiduros. Su densidad supera los 0,4 g/cm3. Se usarán para revestimiento de uso interior y exterior. 3.4. Tableros de lana de madera. Su densidad varía entre 0,30 a 0,65 g/cm3. Debidamente confinados dentro del marco y enlucidos con cemento, podrán ser usados como muros con capacidad de resistencia a cargas laterales de corte. Artículo 4. Diseño con madera. 4.1. Particularidades del diseño con madera. Para efectos de diseño, se considera la madera como producto isótropo y homogéneo. Para construcciones de madera, especialmente prefabricados o dimensionados, debe tenerse en cuenta criterios de coordinación modular. 4.2. Método de análisis. Las recomendaciones, limitaciones, esfuerzos admisibles dados en esta norma son aplicables a estructuras analizadas por procedimientos convencionales de análisis lineal y elástico. 4.3. Método de diseño. Los elementos estructurales deberán diseñarse teniendo en cuenta criterios de resistencia, rigidez y estabilidad. Las deformaciones de los elementos y sistemas estructurales deben ser menores o iguales que las admisibles. 4.4. Cargas. Las estructuras deben diseñarse para soportar todas las cargas. 4.5. Esfuerzos admisibles. Se usará la siguiente tabla. Para el caso de diseño de viguetas, correas, entablados, en general en donde exista una acción de conjunto, estos esfuerzos pueden incrementarse en 10%. 4.6. Módulo de elasticidad. Se usará la siguiente tabla. En casos cuando exista una acción en conjunto, deberán usarse los módulos indicados como el promedio. El valor mínimo deberán usarse en general. Artículo 5. Diseño de elementos de flexión. 5.1. Generalidades. Son aplicables a vigas, viguetas, entablados, y en general horizontales que forman parte de pisos, techos, o elementos que son sometidos a flexión. 5.2. Deflexiones admisibles. Deberán calcularse para la combinación más desfavorable de cargas permanentes y sobrecargas de servicio. Limitaciones. Cargas totales. L es la luz entre ambos apoyos extremos. Con cielo raso de yeso. L/300 sin cielo raso de yeso. L/250 techos inclinados y edificaciones industriales. L/200. 5.3. Requisitos de resistencia. La madera posee baja resistencia a la tracción, perpendicular a las fibras. 5.4. Estabilidad.
UH barra B igual 2 no necesita apoyo lateral. UH barra B igual 3 restringir apoyos. UH barra B igual 4 restringir apoyos y borde en compresión. UH barra B igual 5 restringir apoyos y todo el borde en compresión. UH barra B igual 6 adicionalmente crucetas o bloques a distancias no mayores a 8 veces el espesor del elemento 5. Entre pisos y techos de madera U para los techos, se diseñará para resistir cargas uniformemente distribuidas. U para entrepisos se diseñará adicionalmente para resistir cargas distribuidas y concentradas como mínimos de 70 kg. Artículo 6. Diseño de elementos en tracción flex o tracción 6.1. Generalidades. U el esfuerzo de tracción perpendicular a las fibras, se considerará nulo. U la madera a usar deberá ser de calidad y clasificado 6.2. Cargas admisibles en elementos sometidos a tracción axial. La carga admisible de un elemento en tracción puede ser estimada empleando la siguiente fórmula. Los elementos sometidos a esfuerzos combinados de flexión y tracción deben satisfacer la siguiente ecuación. Artículo N7. Diseño de elementos en compresión y flexocompresión 1. Generalidades. Las columnas consideradas en esta norma son de sección transversal sólida y de cualquier forma 2. Longitud efectiva. La longitud efectiva será la longitud teórica de una columna con sus articulaciones externas. La longitud efectiva, LEF, se obtiene mediante la fórmula. LEF igual LK donde LEF es la longitud efectiva, L es la longitud no arriostrada, K es el grado de empotramiento que se apoya a sus extremos. De esta fórmula deducimos que la longitud efectiva será mayor que la longitud real. 3. Clasificación de columnas rectangulares. Se considera la medida de esbeltez igual LF de donde LF es la longitud efectiva, de menor dirección transversal, sí. 4. Clasificación de columnas circulares. Se considera la medida de esbeltez. 5. Esfuerzos admisibles. En el caso de entramados se pueden incrementar en un 10%, si se asegura el trabajo de conjunto de los pie derechos. 6. Módulo de elasticidad. Son iguales a los módulos de flexión. El módulo promedio se usará para diseño de entramados y el mínimo para columnas aisladas. Igual LF de donde LF es la longitud efectiva, D es el diámetro, sí. 7. Cargas admisibles en elementos sometidos a compresión. Si se somete a compresión axial se debe considerar lo siguiente. Columna corta. NADM igual FC.A. Donde NADM es la carga admisible, FC esfuerzo admisible, A es el área de la sección. Columnas intermedias. Columnas largas. Estas varían dependiendo el tipo de columna. Rectangulares. Circulares. 8. Diseño de elementos sometidos a flexocompresión. Los elementos sometidos a esfuerzos de flexión y compresión combinados, se deben diseñar satisfaciendo. Si existe flexión y compresión, los momentos flectores se amplifican por acción de cargas axiales. Este efecto, de incluirse, ha de ser multiplicando por el momento kilómetros 9. Diseño de elementos de secciones compuesta a compresión y flexocompresión. Se entiende por columna a las piezas espaciales por medio de bloques con distintos modelos de conexión, como clavos, pernos, etc. La construcción de elementos dobles se sujetan a las siguientes limitaciones geométricas. La carga admisible será menor que la resultante al pandero alrededor de los ejes XX y Y relativos a todo el elemento compuesto y al eje Y de cada una de las piezas individuales entre tacos. La longitud efectiva para elementos de sección compuesta es igual para los de sección sólida. Para analizar el pandeo local se considera la longitud efectiva el 80% de longitud entre bloques separados. Para determinar la carga admisible de una sección compuesta en el eje XX, se procede igual que para un elemento macizo con un área igual o total de las áreas de las piezas. Para determinar la esbeltez de elementos en la sección Y se dividirá la longitud efectiva entre un ancho calculado si estuviera constituido por dos piezas rígidas unidas a todo lo largo. BC igual 2B más 5A3, si están unidas por bloques con sistemas de conexión, se reducirá EK ancho dividiendo por un coeficiente K para transformarlo en BF. Estos datos se debe usar con cuidado cuando se trata de maderas tropicales. Capítulo 8. Muros de corte, carga lateral, sismo o viento 1. Generalidades.
Esta norma está diseñada para muros que son sometidos a cargas horizontales originadas por movimientos sísmicos o por presión de viento. Un muro de corte está constituido por un entramado de pie derechos, soleras superior e inferior, riostros y rigizadores intermedios, si se necesitan, y algún tipo de revestimiento por uno o ambas caras. 2. Requisitos de resistencia y rigidez. Resistir 100% las cargas laterales. Los diafragma y muros de corte deben ser suficientemente rígidos para limitar los desplazamientos laterales, evitando daño a elementos no estructurales. Reducir la amplitud de las vibraciones en muros y pisos a límites aceptables. Proporcionar arriostramiento a otro elemento para impedir su pandeo lateral o lateral torsional. Las uniones de diafragmas y muros de corte u otros elementos deben adecuarse para transmitir y resistir las fuerzas cortantes de sismos o vientos. Se debe poner mayor atención en los anclajes de los muros de corte a la cimentación. Por cada panel independiente se debe conectar a la cimentación en 2 puntos y su separación debe ser mayor que 2 metros. Si la relación entre altura y la longitud en planta es mayor que 2 metros, entonces no se debe considerar como resistencia. En condiciones normales, se debe verificar que la deformación en muro no exceda h/1200, donde h. Altura del muro. Cada muro se debe considerar por separado, y debe resistir una carga lateral proporcional correspondiente a la general por la masa que se apoya sobre él, a menos que se haya hecho un análisis de la distribución de fuerzas cortantes y diafragmas horizontales. La fuerza cortante se determina según se clasifica en la norma E030, pero para edificaciones pequeñas, de 1 o 2 pisos, se puede con el procedimiento en la parte 4. 3. Condiciones normales para la verificación de la capacidad de muros para soportar carga lateral. Esta norma son para edificaciones pequeñas, que resiste todas las cargas laterales promedio de muro existente de corte. Los muros deben estar en 2 direcciones ortogonales, con un espacio menor a 4 metros. Su distribución debe ser más o menos uniforme, con rigidez proporcionalmente a las áreas de influencia. Si los espacios son mayores que 4 metros, la flexibilidad es de forma que no garantiza un buen comportamiento en conjunto, por eso no es aplicable. 4. Procedimientos para la determinación de la fuerza cortante actuante por sismo o viento para edificaciones de hasta 2 pisos de altura. Sismo. Las fuerzas cortantes debido al sismo o viento se puede determinar multiplicando el área por los siguientes valores. Edificaciones con cobertura liviana, cartón bituminoso, caláminas, etc., 1 piso. 7 kilogramos por m2 de techo 2 pisos. 16,1 kilogramos por m2 de área total de techo en segundo nivel, y por 16,1 kilogramos por m2 de área total de techo, primero nivel, edificaciones con cobertura pesadas de tejas o similares. 1 piso. 29,5 kilogramos por m2 de área techada, 2 pisos. Segundo nivel. 29,8 kilogramos por m2 de área techada primer nivel. 33 kilogramos por m2 de área total techada viento. Al igual que en sismo, las fuerzas cortantes se deben multiplicar por los siguientes coeficientes. 1. Estructura de 1 piso. 21 kilogramos por m2 de área proyectada 2, estructura de 2 pisos. Segundo nivel. 21 kilogramos por m2 de área proyectada del segundo nivel, primer nivel. 21 kilogramos por m2 de área total. 5. Tablas para determinar las fuerzas cortante resistente para diversos tipos de muros. Las siguientes tablas indican la fuerza cortantes resistente por diferentes tipos de muro con sus unidades de revestimiento. Por un lado, si fueran 2, se sumarán las resistencias. La resistencia total es la suma de todas las resistencias de cada muro descartando aberturas por puertas o ventanas. Elevando la resistencia a los muros y su esbeltez, cuya relación con la altura si es mayor que 2 entonces no son resistentes. La resistencia de cada uno se halla multiplicando la longitud del muro por su carga admisible. 6. Tablas de resistencia y rigidez de muros. Armaduras, se define como armadura a aquellos componentes estructurales planos, formados por triangulación de elementos simples o compuestos que trabajan a tracción, compresión, flexo, tracción, o flexo-compresión. 9. 2. Requisitos de resistencia y rigidez. Las armaduras deben diseñarse para soportar todas las cargas aplicadas. Cuando sea necesario deberán considerarse cargas de montaje u otras cargas especiales. Las condiciones de carga de la armadura que se consideren para el cálculo de sus deflexiones deben satisfacer los criterios recomendados.
El cálculo de deflexiones en las armaduras se basará en los métodos de análisis habituales, tomando en cuenta la deformación de los nudos y el incremento de la deformación con el tiempo debido a cambios en el contenido de humedad de la madera. 9.3. Criterios de diseño. Las secciones mínimas de los elementos que constituyen las armaduras, deberán ser suficientemente grandes no solo para satisfacer los esfuerzos propios, sino que a su vez permitan desarrollar perfectamente los esfuerzos de los elementos de unión en los nudos. En el caso de usar en los nudos tableros de madera contrachapada, estos deben ser de calidad estructural, es decir, fabricados con chapas de madera de densidad básica no menor que 0,4 g/cm3, unidas con colas resistentes a la humedad y de espesor total no menor de 10 milímetros. Los clavos, pernos, pletinas, o cualquier elemento metálico empleado en nudos, uniones o apoyos, deberán estar adecuadamente protegidos contra la corrosión debida a la humedad del ambiente o a las sustancias corrosivas que pueda tener la madera. 9.4. Estabilidad y arriostramiento. La armadura debe descansar sobre apoyos permitiendo una transmisión eficiente de la carga vertical. Si el área de apoyo es de madera, deberá garantizarse que ésta sea suficientemente grande para que el esfuerzo en compresión perpendicular a las fibras no sobrepase el admisible. La armadura debe estar fijada firmemente al apoyo evitando su desplazamiento tanto vertical como horizontal. De las cuerdas superiores, deberán colocarse arriostres para evitar el pandeo originado por la fuerza en compresión a que están sometidas. Deberán colocarse riostras longitudinales continuas aseguradas debidamente a la cuerda inferior, tanto para dar mayor estabilidad de la estructura como para mantener el espaciamiento de las cuerdas inferiores. Se considerará arriostre suficiente a las cuerdas inferiores la colocación de un cielo raso que asegure el espaciamiento entre cuerdas. Es necesario colocar adicionalmente un sistema de arriostramiento diagonal o en cruz de San Andrés definiendo una zona o paño rígido debidamente triangulado, para evitar el movimiento del conjunto de las armaduras, pues a pesar de la presencia de correas y arriostres en la cuerda inferior, puede producirse el colapso de todas las armaduras al mismo tiempo. Artículo 10. Uniones. Las normas aquí consignadas se refieren a uniones clavadas y empenadas. Se aceptarán otro tipo de elementos de unión tales como anillos, grapas, conectores, multiclavos, etc., siempre y cuando su fabricación y uso cumplan con normas extranjeras reconocidas, mientras se establecen normas nacionales. 10.2. Uniones clavadas. Las recomendaciones de diseño son aplicables a uniones con clavos comunes de alambre de acero, de sección transversal circular y caña lisa. Para clavos de otro tipo de acabado o clavos de alta resistencia, estos criterios son en general conservadores. Para maderas que presentan dificultad al clavado debe pretaladrarse previamente con un diámetro de orden de 0,8 veces el diámetro del clavo. Deberá considerarse, para el diseño de uniones con clavos, que la carga admisible de una unión clavada es directamente proporcional al número de clavos, teniendo en cuenta que estos deben satisfacer los requisitos de espaciamiento mínimo especificado. Para el diseño de uniones deberán utilizarse los valores de la tabla que presenta las cargas admisibles, en condiciones de servicio, para un clavo perpendicular al grano sometido a simple cizallamiento. Los valores están dados en newtons n y en kilogramos. Si excepcionalmente fuera necesario clavar elementos de madera húmeda, deberá considerarse 80% de las cargas admisibles. Factores modificatorios de las cargas admisibles para uniones clavadas sometidas a cizallamiento simple. 10 de febrero de 2004. Espesores mínimos y penetración de los clavos 10, 2, 4, 1. Simple cizallamiento A. En uniones con clavos a simple cizallamiento, el espesor del elemento de madera más delgado, que contenga a la cabeza del clavo, debe ser por lo menos 6 veces el diámetro de clavo, y la penetración del clavo en el elemento que contiene a la punta debe ser por lo menos 11 diámetros. B. Si se tienen espesores o penetraciones menores, las cargas admisibles deben reducirse a, para uniones de madera con clavos a doble cizallamiento, el espesor del elemento central deberá ser por lo menos igual a 10 veces el diámetro del clavo, y tanto el elemento lateral adyacente a la cabeza del clavo como la penetración del clavo en la madera de la punta, no deberán ser menores a 5 diámetros del clavo. B. Si no se cumplen estos requisitos, las cargas admisibles deben reducirse. 10 de febrero de 2005. Espaciamiento mínimo entre clavos a cizallamiento A. Los espaciamientos mínimos especificados en esta sección deben cumplirse para evitar rajaduras a clavar la madera. Con frecuencia estos requisitos obligan a utilizar elementos de madera de dimensiones mayores a las estrictamente necesarias por resistencia.
B. En uniones constituidas por elementos de madera orientados en direcciones diferentes se deberá verificar por separado los requisitos de espaciamiento en cada uno de ellos. En lo posible, en el diseño de estructuras deberá evitarse que los clavos queden sometidos a fuerzas de extracción. La carga admisible en uniones clavadas sometidas a extracción debe calcularse por medio de la tabla 10.2.6.2. Siendo a igual longitud de penetración del clavo en el elemento que contiene la punta, centímetros, de igual diámetro del clavo, centímetros, 10 de febrero de 2007. Requerimientos mínimos para unidades clavadas en construcción liviana. El cálculo de las uniones clavadas deberá efectuarse de acuerdo a lo señalado en la presente norma y no podrían ser menores a lo señalado para uniones típicas en construcciones livianas. 10.3. Uniones empernadas. Las recomendaciones de esta sección son aplicables a uniones empernadas de dos o más elementos de madera, o entre elementos de madera y pletinas metálicas. Todos los elementos metálicos utilizados deben diseñarse para tomar las fuerzas actuantes. Deberán colocarse arandelas o pletinas metálicas entre la cabeza o tuerca del perno y la madera. En caso de usar arandelas, estas deberán ser lo suficientemente grandes para evitar esfuerzos de aplastamiento excesivos en la madera. Las cargas admisibles P y Q corresponden a dos situaciones límites. Si la carga aplicada sigue la dirección del grano en el elemento central pero forma un ángulo Q con la dirección del grano en los elementos laterales o viceversa, la carga admisible debe determinarse con la fórmula siguiente. Si los elementos laterales son pletinas metálicas, los valores indicados como P en la tabla anterior debe incrementarse en 25%. No deben considerarse incrementos similares para cargas perpendiculares a la dirección del grano, Q. La carga admisible para un perno sometido a simple cizallamiento debe considerarse como la mitad de la carga dada por doble cizallamiento. Para uniones empernadas de 4 o más elementos la carga admisible debe determinarse sumado las cargas admisibles para cada plano de cizallamiento. Fig. 10.3.2.6. Unión empernada sometida a cizallamiento múltiple 10.3.2.6. Si la fuerza actúa en dirección inclinada con relación al eje del perno, las componentes que produce el cizallamiento y fuerza axial debe considerarse separadamente. Fig. 10.3.2.7. Unión empernada sometida a cizallamiento y fuerza axial. Las fuerzas de la tabla de carga admisible para uniones empernadas corresponden a uniones con un solo perno. Para uniones con más pernos la carga admisible debe obtenerse sumando las fuerzas para cada perno y multiplicando este total por un factor de reducción. Indica los factores de reducción que deben utilizarse. Estos son función de números de pernos por línea paralela a la dirección de la fuerza aplicada y no del número total de pernos en la unión. El espaciamiento entre pernos y las distancias entre estos y los bordes de los elementos de madera deberán ser suficientes como para permitir que cada perno desarrolle toda su capacidad resistente. Artículo 11. Criterios de protección. Tendremos en cuenta los criterios más importantes: hongos y humedad. 1. Debe evitarse que la madera esté en contacto con el suelo o con otras fuentes de humedad. Toda la madera estructural o no, expuesta a la acción directa de la lluvia, debe protegerse con sustancias hidrófugas, recubrimientos impermeables o por medio de aleros y vierteaguas. 2. Todo elemento estructural expuesto a la intemperie y en contacto con el suelo o la cimentación debe apoyarse en anclajes metálicos con tratamientos anticorrosivos o sobre cimientos. 3. En aquellos ambientes que por su uso estén expuestos al vapor, como baños y cocinas, además de suficiente ventilación, los elementos y componentes de madera deben protegerse, con recubrimientos impermeables. 4. Todas las tuberías deberán fijarse convenientemente a la edificación para evitar vibraciones que puedan romperlas o producir ruidos molestos. 5. Los puntos de empalme de las redes internas con las externas de los elementos de agua y desagüe deben ser lo suficientemente flexibles para prever los movimientos diferenciales entre la edificación y el exterior producido por los sismos. Insectos. 1. Los restos orgánicos en el área de la construcción deben eliminarse. 2. Donde existan termitas subterráneas deben colocarse barreras o escudos metálicos sobre las superficies de la cimentación en forma continua. Fuego. 1. Las instalaciones eléctricas deben tener la capacidad de entregar sin sobrecarga la energía necesaria. Se independizarán circuitos para centros de luz, tomacorrientes y reserva. Cada uno debe tener fusiles o interruptores automáticos de menor capacidad que los conductores y además debe colocarse en lugar accesible con un interruptor general para todos los circuitos. 2.
Debe tenerse especial cuidado que la instalación eléctrica no sea perforada o interrumpida por los clavos que unen los elementos estructurales. 3. Toda instalación eléctrica interna o a la vista, debe quedar protegida de la lluvia o la humedad. 4. Es indispensable tener un cable extra llevado a tierra por medio de una barra metaliza enterrada, logrando toma corriente con salida a tierra. 5. Aquellas partes de la edificación próximas a las fuentes de calor, deben aislarse o protegerse con material incombustible o con sustancias retardantes o ignífugos que garanticen una resistencia mínima de 1 hora frente a la propagación del fuego. 6. Las viviendas adyacentes construidas a base madera deben separarse 1,2 como mínimo entre sus partes más próximas. Si las distancias es menor, los muros no deberán tener aberturas y su superficie estará recubierta de materiales incombustibles con una resistencia mínima de 1 hora de duración. Si las edificaciones están unidas o adosadas, deben separarse con un muro cortafuego de material incombustible.